Amigos, bueno, pues hoy tenemos un invitado de lujo en estas charlas mano a mano que tenemos aquí a través del canal de En Juego. Hoy tenemos a un personaje de los medios de comunicación en Zacatecas, muy importante, legendario, que ha pasado por muchos medios y que ha hecho historia en Zacatecas, sobre todo por ser el primer conductor de un noticiero en la historia de la televisión local, además de su vasta trayectoria, un hombre que realmente no necesita presentación, don Óscar Fernández Sánchez. Don Óscar, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Manuel? Buena tarde y qué gusto estar contigo, charlar, recordar tantas cosas. Y cuando has hablado de la televisión, bueno, es una etapa, una fase importante de mi vida periodística. Y pues tú dirás si es televisión, radio, periodismo escrito, a la orden, lo que tú digas. A mí me gustaría, don Óscar, empezar por el principio. ¿Cómo nace en su caso ese amor por los medios de comunicación? ¿Cuál es el primer acercamiento que tiene usted con los medios y de dónde surge la idea de participar en los medios de comunicación? Es algo un poco extraño porque en la familia, tanto de mi mamá, de mi papá o de algún otro elemento familiar, pues no había ningún antecedente. Y quizá, José Manuel, don Antonio Medellín y Sánchez, de la farmacia Medellín, ahí en Cuevas y Avenida Hidalgo, él fue el primer cronista o el primer narrador de béisbol junto con don Manuel Reyes Reimers, hermano de Pablo y de una familia zacatecana. Ellos transmitieron en el Parque La Encantada, en una cabina atrás de home, de madera, si tú quieres un poco rústica, y la XLK fue quien recogió sus transmisiones. Bueno, tío mío, un gran aficionado al béisbol, a él le debo muchas enseñanzas, muchos recuerdos y sobre todo vivencias que si hay oportunidad te las platicaré, consejos y orientaciones. Esa podía ser una. La otra, mi papá compraba el Jueves de Excelsior en Zacatecas, una publicación semanal que tuvo un gran prestigio, y un día yo lo enrollo en una revista como las que se publicaban en aquellos años, poco después de los 50, y lo enrollé, y algo extraño, José Manuel, porque haz de cuenta que era como el micrófono. Bueno, micrófono, ¿por qué? No había televisión, yo no era cinéfilo, sí sabía de la existencia de la radio, XLK, XMA en Fresnillo, las más antiguas, y en el 50 nace la XXZ. Entonces, en la escuela normal, José Manuel, en el edificio ya nuevo ahí de Elías Amador, había juegos de básquetbol y yo, alumno de segundo de secundaria, iba ahí a la cancha, enrollaba un periódico y me ponía a transmitir los juegos de básquetbol de ahí de la escuela, ¿no? Y luego, ya para redondear, en una vieja máquina Remington Rand que mi papá le compró a un bracero, empecé a aprender a escribir a máquina, sin ninguna técnica, ¿no? Como dicen, a teclazo limpio, ¿no? Entonces, las crónicas de los juegos de la normal, el año 50, yo estaba en segundo de secundaria, el, narro, como te digo, enrollando un papel, una revista, y luego escribo las crónicas de esos juegos en esa escuela, y se publicaban los escritos en el tablero de avisos. Y hubo una carrera ciclista de alumnos, segundo y tercero de secundaria, de la Bufa hacia el centro de la ciudad. Más bien, la meta final estuvo a un lado de lo que ahora es el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que si lo recuerdas, José Manuel, llegó a ser el Hospital Civil de Zacatecas. Una obra muy importante. Entonces, ahí, en la subida a la Bufa, se puso la meta de llegada y se hizo una carrera, lógicamente que yo no la cubrí en su descenso, y hasta que llegaron mis compañeros y amigos, les pedí la descripción, pues, de algunos incidentes de la carrera e hice la nota. Esos son los antecedentes, hasta llegar a los 57, 58, en que me invita Alejandro García Quiñones, el Carrucho, un personaje de Zacatecas. Sí llegaste a conocer el restaurante Trevi en Oh, no me Avenida. tocó. ¿Qué dices, José Manuel? No, Muy no, joven. no, no. Alejandro Carrucho fue un personaje muy importante, amigo de mi tío Gustavo,
un día me habla y me dice, Pepe Acevedo, de la XLK, requiere que alguien haga un programa de deportes y pensé en ti, por lo que me conocía, porque yo iba con mi tío a la Isabelica, donde está ahora la Central Camionera, a los juegos de béisbol de la Liga Llanera y al viejo Parque La Encantada. Entonces, con esos antecedentes, me invitan, hago un programa, pero el cumplimiento de la ley, José Manuel, era tan estricto que yo no podía hablar porque no tenía licencia, sino que hacía los textos a máquina, en la vieja máquina Remington Rand, y me presentaba antes de las 8, a que el locutor en turno, Miguel González Vázquez, Jesús Barrón Cordero, Manuel Martínez de la Rosa, leyeran los textos. Ellos, José Manuel, con mucho respeto y cariño, pues de deportes, ¿qué sabían? Nada. Entonces, pues había ciertos errores en la descripción que yo escribía, porque ellos no estaban empapados en el deporte. ¿Qué edad tenía ahí, don Oscar? Bueno, nací en 1943, estamos hablando en 57, 58. Entonces, un jovenzuelo, ¿cómo ves? Bueno, cuando Pepe Acevedo me dice que hay que obtener la licencia, él me invita a la Ciudad de México, vamos a México, estamos un par de días, vamos con mucha ilusión a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que era la dependencia que otorgaba las licencias. Pensamos que todo estaba en orden y nos llevamos la gran sorpresa porque nos dicen que la Ley Federal de Radio y Televisión está congelada, vamos a decirle, en aquel momento, 1958, y que había que esperar el nuevo reglamento de la Ley de Radio y Televisión, y que no había licencias, que ya no las iba a expedir la Secretaría de Comunicaciones y que nos teníamos que ir a la Secretaría de Educación Pública, concretamente a la Dirección General de Educación Audiovisual. ¿Sabes a dónde nos mandaron? Hasta las viejas instalaciones del penal de Lecumberri. Ya no era el Palacio Negro de Lecumberri. Ahí estaba la Dirección General de Educación Audiovisual. Rápido nos atendieron, nos explicaron y recuerdo que la doctora María del Carmen Millán era la directora general, luego fue Guadalupe Mainero, y me dijeron, bueno, a mí y a Pepe, hay que hacer, esta es una hojita con lo que hay que hacer. Era muy sencillo. El concesionario de donde uno supuestamente iba a trabajar, no utilizaban la palabra trabajar, era practicar. Había que practicar. El concesionario tenía que dar la carta diciendo, yo autorizo que Óscar Fernández Sánchez practique durante 90 días. Sacaba un giro postal por 50 pesos, se mandaba el oficio, la carta del concesionario, y a los 8 o 10 días te llegaba el permiso provisional. Faltando unos días para que se vencieran los 90 días, había que hacer el oficio, y eso se repitió. Pero muy pronto, José Manuel, pues viene la venta de la XLK. Llega don Edmundo Llamas, la compra, el 1 de septiembre del 60, y no, pues yo pensé, hasta aquí llegó mi participación en la XLK. Y para mi sorpresa, no sé si ese día o al día siguiente me manda a llamar y me dice que tiene noticias que yo estoy ahí colaborando y que me ofrece un puesto de locutor con 4 horas, con un turno. No, pues maravilloso. Y ahí presentaba canciones, don Oscar. ¿Cuál era su labor? Locutor en cabina, con 4 horas de turno, un turno de 2 y otro de 2. Eran los turnos tradicionales en aquella época. Ya existía el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Radio y de Televisión, y se hacía un rol, se hacía el calendario de transmisiones, y yo tenía 2 turnos. Como yo estudiaba, pues los turnos se adaptaban a los horarios de estudio. Termina la vida como empresarios del ingeniero Miguel Acevedo y de Pepe, ellos se retiran. Un profundo agradecimiento porque ellos me dieron la confianza, me dieron la oportunidad, y mira, todavía está entre nosotros Julia Acevedo, Santillana, hermana de Pepe, él ya murió. Ella recuerda esas historias de la radio, y ya con Don Edmundo, mi turno en cabina, y luego ya conoce que me gusta el béisbol, que me gustan los toros, que me gusta el fútbol, y combino el turno en cabina con las transmisiones iniciales en el parque ya Zacatecas. Transmití 2 partidos de fútbol, y lo increíble, debut y despedida, no fue ni por qué,
fui a la Plaza San Pedro a una pelea de box. Imagínate, transmitir box en el año 62, 63. No recuerdo quién, no recuerdo las barbaridades que dije, porque el boxeo no es uno de mis elementos importantes. Y don Oscar, me gustaría detener un momento canciones como locutor. ¿Usted sintió esa chispa, esa magia que se siente cuando está en los medios de comunicación? Y usted en ese momento decía, yo realmente me siento que soy bueno en ese momento, después de esas primeras etapas, de esos primeros momentos como ya parte de la industria de la radio. Una sorpresa, incrédulo, ahora que vemos cómo están las cabinas de radio, imagínate, y tú lo viviste y lo has vivido, una consola, 2 tornamesas, un micrófono, las instalaciones y todo lo demás, un trabajo intenso. ¿Por qué? Todos los comerciales, José Manuel, estaban en discos. Todos los anuncios eran hablados, no había grabaciones de anuncios. Y la parte musical, los programas, también la presentación de los discos, bueno, pues ahí estaba el disco físicamente, pero algo muy interesante, además de los anuncios en vivo, había productores, había gente que hacía los textos, áreas de ventas. Rubén Gil Rodarte era uno de ellos, él trabajó en XLK. Entonces, te pasaban la pauta de los anuncios. Si me permites, el señor Pérez Carreño, con una mueblería en Tacuba, frente ahora está el Cine Rex, era un anuncio muy importante, era un cliente importante. Consígase la novia y Pérez Carreño le pone la casa. ¿Cómo ves? Y había que decirlo, ¿eh? Había que decirlo. No te preocupes, ¿te vas a casar? Bueno, pues ve con Pérez Carreño. Luego, la cartelera cinematográfica, Cine Rex, Cine Ilusión. Y quizá Teatro Calderón, porque también hubo funciones cinematográficas. Luego las esquelas, en vivo. Y ahí te va. El anuncio tradicional, sobre todo los domingos, no sé por qué. Se avisa o se pide la colaboración del auditorio para localizar a los papás de un niño que se perdió y que fue traído aquí a la cabina en Avenida Hidalgo, donde estuvo la LK, luego en Miguel Ausa, o bien el niño estaba en inspección de policía, dábamos los datos, un niño de 7 años, viste pantalón de mezclilla, etcétera. Afortunadamente, José Manuel, a los pocos minutos nos avisaban que los papás ya habían ido por el pequeño. Y la anécdota, un domingo terminábamos a las 10 de la noche por la hora nacional. Como a las 8:30 me llaman a la XLK 20135 y me dicen que una pequeña fue sustraída de un carro a un lado del templo de Fátima. Bueno, ¿pero por qué? A la niña la dejaron, los papás entraron a misa, alguien vio a una pequeña, tendría, no sé, 2, 3 meses, fíjate nomás, y empiezan los anuncios. Imagínate el drama, el miedo, el temor, la angustia de los papás de esa pequeñita, y empezaron los anuncios. No, fue terrible. Afortunadamente, cerca de las 10 de la noche, apareció la pequeña, tenía, creo, 3 meses, ¿eh? Ese es lo más de tantos anuncios de localizar a los papás, ese fue el más dramático, entre tantas cosas que hacía. Don Oscar, en ese tiempo, estamos hablando de otros Zacatecas, de otra realidad, de otro México, y el medio dominante eran los impresos y era también la radio. ¿Cómo es que llega esa oportunidad de brincar a la televisión? Y si usted en el momento en el que lo invitan o surge la oportunidad, tenía conciencia de lo que iba a representar o lo que iba a significar el aparecer en una primera emisión noticiosa en Zacatecas. Fíjate que en el año 72, 73, y yo, después de que casi a punto de terminar 24 horas con Jacobo Zabludowski, por el horario en la Liga de la Costa del Pacífico, tú sabes que es un horario 2 horas atrás. Ya para terminar el noticiero, normalmente, o en la sección deportiva, él presentaba y decía, y ahora Alfonso Millán, jefe de corresponsales nacionales, nos da los resultados de los partidos de la Liga. Era en esa época Liga de la Costa del Pacífico, no era Liga Mexicana del Pacífico. Y se me grabó ese nombre, Alfonso Millán Luna, porque decía,
el jefe de corresponsales nacionales. Y Alfonso aparecía a cuadro, anteojos, corto de estatura, y en 1 minuto, 2, daba Naranjeros, Culiacán, Guaymas, todos los equipos. Y daba los resultados. Bueno, se me grabó ese nombre, Alfonso Millán Luna. En 1974, no, en 75, José Manuel, hay un Congreso Nacional de ICOMOS, esta área tan importante en la preservación de los monumentos en el mundo y en México. Y vino a cubrir para Televisa Jaime Alejo Castillo. ¿Por qué conocí a Jaime? Porque se casó con una zacatecana, con Anita Flores, porque años antes hubo una experiencia periodística, el gobierno eclesiástico apoyó un esfuerzo empresarial, se crea el Diario de Zacatecas y el director eran 2, los sacerdotes ya fallecidos, Miguel López Saucedo, recientemente don Juan Padilla, estudiaron en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, y los civiles, vamos a decirle, era Jaime Alejo Castillo, joven periodista, egresado también de periodismo Carlos Septién, y otro compañero de apellido Velasco. Bueno, cuando me invitaron, yo fui fundador, José Manuel, del Diario de Zacatecas, rotativa y oficinas en Avenida González Ortega. Lamentablemente se compró un equipo muy viejo. Yo no sé mucho de la terminología de las máquinas de impresión. Total, se pasaban más días arreglando los equipos que la edición. Hubo pérdidas económicas, aquel otro no, se fue Jaime, se fue Velasco, y en 75, cuando viene Jaime ya como reportero de Televisa, al ICOMOS, le platico, oye Jaime, fíjate que yo oigo a Alfonso Millán Luna y dice que es el jefe de corresponsales nacionales. No sé, me entra un gusanillo, habrá oportunidad de colaborar. Se me queda viendo, suelta una expresión pues una carcajada, y me dice, Alfonso es mi compadre. ¿Cómo? Sí, es mi compadre. Es de Culiacán, me llevo muy bien con él. No te preocupes. Viajó él, no había servicio aéreo, se fue en autobús y a los 2 días me llaman de México y me dicen que de parte de Alfonso Millán Luna, que si puedo ayudarles en la corresponsalía. ¿Y eso cómo? Dijo, una nota telefónica. Y la primera nota, José Manuel, octubre 25 del 75, un accidente cerca de Río Grande con varios muertos. Lamentablemente fue una nota roja y fue mi primera nota por teléfono. Te decían las líneas, la entrada, la salida. Me acuerdo que se me quedó entre los amigos, informó desde Zacatecas Óscar Fernández Sánchez. Y ese fue mi inicio en la televisión, como corresponsal, como corresponsal. Pasan los años y hasta el año 86, el señor Llaver de Concepción del Oro instalan, bueno, no él, ¿verdad? Amarita Gómez Cepeda, instalan el canal junto con Aguascalientes en agosto de 86 para el último informe del licenciado José Guadalupe Cervantes Corona. Yo era corresponsal ya tenía 10 años, 11, me buscan, me invitan y bueno, nada más a la transmisión de la toma de posesión de Genaro Borrego el 12 de septiembre. Pasan unos meses y hasta enero del año siguiente, 1987, pues ya surge la inquietud del primer noticiero. Nadie sabíamos hacer televisión. Ese noticiero del 2 de febrero del 87, pues duró 4 minutos. 3 notas nacionales, 3 internacionales, 3 locales y colorín colorado. ¿Cómo ves? Pero de todas formas, aunque usted fuera el corresponsal nacional, pues pudo haber sido cualquier otro periodista, que me imagino había más aquí en Zacatecas. Sí. ¿Por qué cree usted que lo eligen? Y cuando arranca ese noticiero, ¿qué tanto le cambió la vida a don Óscar? Porque evidentemente, pues todo Zacatecas lo veía. Yo me acuerdo de muy chico, haberlo visto, venía yo de vacaciones aquí a Zacatecas, y era usted todo un personaje de la noche a la mañana. Pues fíjate que yo creo, sí, es una sacudida, es algo que no estás preparado, por una parte, pero también, José Manuel, en mi vida privada, académica, como siempre me relacioné en agrupaciones, incluso hasta católicas, fui miembro de la ACJM, fui amigo de muchos sacerdotes, muchos pensaban que yo era alumno del seminario porque me la pasaba visitando a los sacerdotes en el seminario, en la escuela,
quieras o no, pues hay amistades. Y ese trabajo de la radio, José Manuel, indiscutiblemente, porque la radio en aquella época era fundamental en la vida de la ciudad, ¿eh? No te veían, pero te escuchaban, te pedían las complacencias y todos los locutores éramos, vamos a decir, personajes de la ciudad, cada quien con su estilo, cada quien con sus características. Y bueno, la familia mía, tú sabes, los maestros Fernández, mi tía Chole, mi tío Gonzalo, mi tío Gustavo, o sea, pues todo se juntó, José Manuel. Y si tratas de hacer un trabajo bonito, honesto, responsable, sobre todo muy respetuoso, pues yo creo que tienes a la gente de tu lado y por eso pensaron en mí o me dieron la oportunidad. Y otra cosa, bueno, la habilidad que Dios te da, indiscutiblemente, indiscutiblemente. Yo fui maestro del Colegio del Centro y del Colegio Juana de Arco y me decían que si no tenía miedo de estar frente a un grupo de alumnas o de alumnos, pues no, porque siempre me gustó parte, no me daba vergüenza y al principio sí, medio nervios ante un grupo. Mi debut en el centro me dicen que me ponía 1000 colores, pero vamos a hacer la primera prueba y mira, di contabilidad, di documentación, materias acorde a mi formación académica. Durante esa etapa inicial, don Oscar, no le pesó la fama, o sea, no hubo un momento en el que usted perdiera piso o que se fuera por encima de usted, a lo mejor una etapa donde está usted mucho más joven. Fíjate que honradamente creo que no. Como desde muy joven tuve como te dije, mucha relación con sacerdotes y las lecturas, los documentos, las pláticas con el padre López de Lara, con el padre Sánchez, que tú seguramente conociste, Nicolás Sánchez, en su momento. Yo creo que todo eso influyó, más la formación en casa, ¿no? De mis padres, de mis tíos, el hecho de tener tíos maestros también forman un soporte muy importante en tu vida. Y yo creo que todo eso te ayudó a, primero, los pies muy firmes, nada de que se te suba y que ya me siento, ¿no? Y qué bueno, yo me sentía satisfecho porque era alguien que tenía un compromiso con la sociedad, ¿no? Tener un micrófono. Y ahorita que dices, José Manuel, cuando fui a mi examen, que duró 3 días, el jurado, cuando ya dieron los resultados y que aprobamos, los que fuimos a ese grupo, hablaron de la importancia, la responsabilidad que teníamos con un micrófono, el buen decir, las expresiones correctas, y nos decía me acuerdo yo, una maestra que nos examinó en el español, decía que era tan importante porque una expresión incorrecta de las voces de los locutores eran tomadas por el auditorio y que también la irresponsabilidad o la ligereza en un comentario, en una opinión, en una mentira, no era nada correcto. Estamos hablando de otro México, bien lo dijiste, y las sanciones que la Secretaría de Gobernación aplicaba en los años 70, sobre todo. Don Oscar, platíqueme cómo una persona que está en lo más alto de su carrera periodística, que está convertido en todo un personaje, que es el conductor titular estrella del primer noticiero local de Zacatecas, puede tomar la decisión de decir, dejo a un lado esto y me voy a otra etapa, a otro momento. ¿Cuánto duró esa etapa en Televisa con ese primer noticiero y cómo toma usted la decisión de dejar todo eso que para muchos es el sueño profesional desde el punto de vista de un comunicador? Fíjate, José Manuel, interesante pregunta porque cuando me invitan y se consolida el noticiero, con todas las limitaciones que te han platicado, lo he platicado contigo, luego de ver la modernidad, todo. Bueno, en su momento lo que se hizo, hicimos un gran esfuerzo. Nunca fue mi frustración, vamos a decirle, nunca conduje un noticiero en vivo. ¿Por qué? Porque no había las condiciones. Entonces, 1986, el canal 87 Noticiero, y en el año 1993, el licenciado Genaro Borrego es designado director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, institución a la que yo serví durante muchos años. Entonces, a través de Sergio Candelas, lo nombran coordinador general de comunicación social del instituto a nivel nacional. Yo había trabajado aquí en la delegación Zacatecas y de inmediato me llama Sergio en la noche en que toma posesión
y me llama preocupado y me dice, oye, esto está del cocol. Así me dijo, es impresionante el instituto. Yo fui jefe de prensa de Landeros, me dijo Sergio. Yo fui jefe de prensa unos años de Cervantes Corona. Fui jefe de prensa de Genaro durante muchos años, pero esto es impresionante. Me acordé de ti porque trabajaste en el IMSS y porque eres periodista. ¿Qué te parece si te vienes? Ah, caray. Total, fueron 4 semanas de pensarla, de decir qué va a pasar, y viene una decisión personal y familiar con mi esposa. Dejo Televisa Zacatecas, dejo el periódico Momento y me voy al IMSS a volver a mi gran institución. Y tomo esa decisión y dejo televisión, y dejo radio, y dejo periodismo escrito. ¿Cómo ves? ¿Y se arrepintió en algún momento? Porque yo me imagino, y lo sabemos ahora, y muchas generaciones de periodistas lo dicen, del periodismo difícilmente vas a tener una vida económicamente pues, solvente. La verdad es que se batalla mucho, en general, sobre todo aquí en un lugar como Zacatecas. En algún momento dado, y a pesar de que en esta nueva posición seguramente económicamente le habrá ido mejor que como le hubiera ido como periodista, pero no llegó ese momento de decir, bueno, yo pude haber hecho una carrera tan longeva quizá como la de los íconos de aquel tiempo como Jacobo Zabludowski o Joaquín López Dóriga. Usted pudo mantenerse quizá tantos años como ellos aquí en Zacatecas. Lo pensé, pero por otra parte, José Manuel, dada mi formación académica, tú sabes, soy contador público, entonces la formación académica y la experiencia periodística, y estando en un área de comunicación social, aunque en México prácticamente guardé micrófonos, grabadoras y todo, porque estuve en un área estrictamente administrativa, fundamentalmente. Entonces, como el instituto ha sido una institución tan extraordinaria, que ha sido parte de mi vida, me formó, me ayudó a ser un apasionado de la capacitación, cursos, capacitaciones, otro curso, de todos aspectos, ¿no? Entonces, no, sí, hubo momentos de recuerdos, de vivencias, de añoranzas, pero era tan intenso el trabajo que te absorbía y ni oportunidad de decir o de arrepentirte, sino que vivía a plenitud esos 8 años y feria que estuve en el IMSS en la Ciudad de México. Y bueno, prueba de ello es que, mira, regresé en el 2000 y paulatinamente me incorporé otra vez a lo que es mi vida y mi pasión, definitivamente. Y que además la gente lo seguía teniendo vigente, don Oscar, a pesar de esos años que se fue a la Ciudad de México. Me gustaría preguntarle por qué razón el tema de la crónica taurina, a pesar de que hubo sus lapsos, como usted ya nos comentaba, donde no tuvo quizá la misma actividad que en otros momentos, pero nunca pareciera como que usted se hubiera alejado del todo del tema taurino. ¿Por qué eso sí se mantuvo siempre vigente, más allá de sus pasiones, más allá de todo? Bueno, mira, estando en México, indiscutiblemente, en esos años de 93 al 2000, temporadas inolvidables, mi jefe, uno de ellos, Roberto Calleja Ortega, tenía 7 apartados, 7 tarjetas de apartado en la Plaza México. Hicimos conexión por 2 cosas, por el béisbol y por los toros. O sea, más allá de la responsabilidad laboral, hablábamos fuera de la hora de trabajo, o en las comidas a veces, o en un fin de semana que yo no venía, hablábamos de toros y de béisbol. Entonces, y luego venía la invitación, quieras o no, pues él me invitaba a los toros. Entonces, aquellas temporadas de 93 al 2000, las tardes cumbres de Enrique Ponce, Miguel Espinosa, me toca todavía Jorge Gutiérrez, la parte final de Antonio Lomedín, Silvetti en plenitud, Manzanares, Capea, pues quieras o no, estabas en la capital de la República, y en un momento importante de la fiesta en México, me parece que Herrerías todavía no llegaba. Entonces, pues, otros empresarios, quizá Herrerías sí me tocó un poquito. Entonces, pues eso hizo que de la fiesta de los toros no me desligara mucho. Sí medio me descontrolé un poco con el béisbol, que tú sabes es otra de mis pasiones, y para acabarla, en el 2000, me aficiono al tenis. ¿Cómo ves? Lo veo muy bien y muy vigente, sigue todavía jugando don Oscar, vemos sus Ahí publicaciones vamos, sábados y frecuentemente. domingos. Ya al nivel casi de retar a Federer y a Nadal, ¿verdad, don Oscar? O a Nadal, si quieres. Así que Así es. también, don Oscar, ¿cómo siente a su regreso
y sobre todo en la actualidad, la transformación de los medios de comunicación locales, porque a usted le tocó una etapa donde ya los impresos, donde ya la radio estaban muy desarrollados, pero la televisión iba surgiendo, iba en pañales. Ahora estamos viviendo una transformación digital donde aparentemente estos medios que eran, siguen siendo los dominantes, pero ya no pareciera que el futuro les pertenece del todo, sino que son otras plataformas las que pudieran quedarse con esos espacios como esta en la que estamos precisamente ahora. ¿Siente usted que va a desaparecer todo este formato tradicional que conocemos de los medios? Es decir, que pronto veremos desaparecer los impresos, que la radio va a tener un papel secundario, que la televisión a lo mejor va a transformarse o quizá también se va a volver solamente una especie como de plataforma. ¿Cómo ve usted eso que vivió en el pasado con lo que se ve en el futuro en este cambio tecnológico? Cuando regresé en el 2000, José Manuel, abril del 2000, me encuentro con un Zacatecas muy diferente, lógicamente, en todos los órdenes, político, económico, social. En los medios de comunicación observo una televisión más dinámica, más moderna, sobre todo, pues lo que te digo, mi gran frustración, mi gran tristeza, nunca hacer un noticiero en vivo. Bueno, pues entonces ya era lo más normal, los enlaces, las transmisiones, nuevos elementos, nuevas imágenes, nuevos rostros, hombres y mujeres y de todo, excelentes compañeros, conductores, reporteros, técnicos, y a los 2 años, recordarás, José Manuel, que me incorporo, gracias a la invitación de Luis Raudel Rivas, Huizo, cuando regreso a la televisión, después de 2 años de mi ausencia, de mi regreso, y desde el 93 que me fui, pues eran prácticamente 11 años, y me encuentro una televisión muy diferente en la parte técnica, indiscutiblemente. Bueno, pero también se requiere de que quienes estén ahí, pues vayan adquiriendo la versatilidad, la profesionalidad, surgen escuelas de periodismo y empiezan a egresar muchachos y muchachas de todos colores y sabores. Yo les digo que, y les he pedido responsabilidad, una capacitación permanente, la lectura constante, el respeto al auditorio, el respeto a sí mismo, el respeto a los demás, la objetividad, la seriedad, la veracidad. Eso es en cuanto a la televisión. La radio, también me encuentro con aparatos extraordinarios, las computadoras haciendo gala de lo que nosotros hacíamos, tomar un disco en este tornamesa, estar listo, tener listo el otro disco, tener listos los comerciales, la campanita XLK, que era en esa época, la onda juvenil, con los programas de la época, las complacencias, contestar el teléfono, fulano de tal, ahí teníamos los discos de batalla, 45 y 33, para las complacencias o los programas que se transmitían. Eso también me encontré pues con una situación muy diferente. Hacías las notas, las escribías, las entregaban y se iban. Notas importantes, pues el teléfono, el telex, ¿te acuerdas? El telex, el teletipo en su momento, y me encuentro ya, bueno, oportunidad de la información, la telefonía celular, quizá todavía no bien completa, y ya empiezan los esbozos de redes sociales y de todo eso, hasta donde hemos llegado de una impresionante capacidad técnica. Tu pregunta final es, ¿cómo ve usted? ¿Cómo siente? ¿Cómo están las cosas? Yo siento que la radio, por ejemplo, dicen, no, la radio va a desaparecer. La radio sigue siendo un importante vehículo porque, te pongo un ejemplo, la gente que está sembrando en la época de lluvia, que se lleva su radio para escuchar la música, para escuchar la difusora favorita, mientras hace labores de campo. Bueno, no requiere estar concentrado en algo, está haciendo su trabajo y su radio. Ya dejaron de existir los radios de pilas y de transistores y todo. O el teléfono, te conectas el celular y haces tu trabajo. Hablo yo de una actividad, la del campo, pero todas, ¿no? Todas en donde la radio sigue siendo el elemento de comunicación muy ágil, muy oportuno, como también es la televisión, y no se diga las redes sociales. Hay un acontecimiento y a los 30 segundos ya se sabe, para bien y para mal, lo que pasa en la vida de una ciudad. Don Oscar, ¿a qué personaje de los medios de comunicación locales siente usted que le ha pasado la estafeta?
porque muchos dicen que son alumnos suyos, que los ha enseñado, lo ponen hasta en publicaciones. ¿Quién sería ese personaje que usted diría es mi continuación, es en quien yo veo mucho de lo que yo soy? Mira, en su momento, y te platicaré por qué, hay bases, ¿no? Agradezco las deferencias y los conceptos de Francisco Elizondo. Te digo por qué, porque hay una razón que quizá mucha gente no sabe. Cuando obtengo la corresponsalía, en donde ya no eran las notas telefónicas, sino había que ya acompañar la nota con imagen, hacer aquellos enlaces con Abraham Sabludowski en 24 horas de la tarde, que era una auténtica odisea, porque además de hacer la entrevista, la producción, el día de la transmisión, 2 días antes tenías que mandar lo que llamaban el audio en bruto, vamos a llamarle, pero luego mandabas el material y luego te decían, cuando me dijeron la primera transmisión, mi respuesta fue, no, le dije que no se puede. ¿Cómo que no se puede? Vaya usted a Teléfonos de México. Fui y me dice, no, sí, vámonos. Había que subir al Cerro de la Virgen, llevar un monitor, llevar cables, llevar una silla, un pequeño escritorio, un arreglo floral, y bueno, hacer las conexiones y en vivo con Abraham. Fueron 10, 12 enlaces, bueno, por esa vía. Pero Francisco era el camarógrafo, fue siempre el camarógrafo. Y empezó a reportear y algunas otras cosas. Pero para Televisa México fue mi camarógrafo. Y luego, en 93, cuando viene la invitación del IMSS, yo me presento con Jacobo Zabludowski y le doy las gracias. Era la cuarta ocasión que yo lo veía y que platicaba con él. Yo ya estando en México, le digo, soy fulano de tal, y pues vengo ya a darle las gracias. ¿Por qué? Y es una anécdota, le digo, pues porque el Liceo General Borrego me ha invitado aquí al Instituto Mexicano de Seguro Social, y luego me pregunta, ¿y le van a pagar bien? Esa fue su pregunta, ¿no? Y yo me sorprendí. Le dije, pues más o menos, y se rió. Dijo, bueno, ¿y quién se va a quedar? Y le dije, ya hablé con Amador Narcia Estrada. Amador era el jefe de corresponsales. Dijo, bueno, ya. Fue mi despedida de él. Amador aceptó que él fuera el corresponsal, aun y cuando era previamente camarógrafo, y lo hizo muy bien. Entonces, pues mira, pasaron los años, yo en México, él aquí, ya vinieron otras etapas, él en su proceso de formación, y más que tomar una cámara, bueno, pues se metió a la parte de la información, de los reportajes, de los enlaces, de todo. Entonces, por ese antecedente y por lo que él hizo, yo creo que entendió la labor y bueno, la política que la empresa le dictó y le dijo y que él aceptó. Entonces, yo creo que sería la persona que en ese renglón pudo ser y fue un continuador de la obra. Cada quien en su estilo, ¿eh? Cada quien con sus características y todo. Esa es mi respuesta, José Manuel. Don Oscar, pues no acabaríamos nunca. Hay muchos temas siempre que comentar con usted. Es la segunda entrevista que me toca hacerle, la primera a través de la vía digital, la otra vez fue la parte impresa, pero una vida llena de logros y de grandes momentos en los medios de comunicación, que usted como el gran referente en la televisión desde aquel primer noticiero, aquel famoso Noti3. Y bueno, pues un gusto y un agradecimiento porque me haya permitido charlar con ustedes estos minutos. Esperemos que en algún momento hagamos una segunda parte. Sé que está con grandes ocupaciones ahí con la familia, con los nietos, ya la familia creció, pero muy agradecido por estos minutos, don Oscar. No, es un gusto, José Manuel, compañero de medios de comunicación en los últimos años, una relación intensa. Tú sabes también de mi afecto y aprecio a un periódico, a Imagen, cuando en el 2002 me invitan a una columna taurina. Pasó un año, no se concretó, y en el 2003 por fin se hizo. Y mira, nos han tocado 17 años, casi 18, de estar muy cerca del periódico Imagen, donde tú también estás. Y bueno, no se diga, las invitaciones anuales o trimestrales o por muchas oportunidades que se dan en Televisa. Y bueno, en la otra responsabilidad, que otro día platicaremos, me dijo Roberto Calleja, fuiste primero borracho y ahora eres cantinero. He estado como reportero, estuve muchos años, y en el servicio público, que quizá, José Manuel, en otra oportunidad sería interesante expresar
esa parte de mi vida que está también acorde a mi gusto y a mi pasión, que es el periodismo. Sin duda, don Oscar, dejamos pendiente esa asignatura. Por ahora, muchísimas gracias por habernos atendido. Es un gusto y pues a la orden como siempre, ¿eh?